Vamos a ver la segunda parte de la guía 4, donde estamos viendo un nuevo tema que se llama medida de ángulos en radianes. Vamos a definir un radián utilizando el símbolo RAD como el ángulo que limita un arco cuya longitud es igual al radio del arco. Entonces, este ángulo que se forma con dos radios que van a delimitar un arco. Entonces, vamos a establecer esa relación entre el radio y entre la medida del arco. Pueden tratar de entender un poco más a fondo lo que significa esto y cómo se forma esta relación con respecto a la longitud de una circunferencia. Esto es la longitud de una circunferencia, es hacer referencia al perímetro. O sea, como agarrar esto, partirlo aquí en una partecita y extenderla, a ver cuánto mide. Esto en grados corresponde a 360 grados. Pero ahorita lo que nos interesa para esta guía es saber cómo hacer un paso. Si yo tengo una medida que está dada en grados, ¿cómo la paso a radianes? Y si yo la tengo en radianes, ¿cómo la paso a grados? Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer esas transformaciones. Si yo tengo 30 grados, lo que hacemos es que el método sencillo es colocar 30 sobre 180 en la calculadora. Vamos a hacer eso. Vamos a buscar aquí una calculadora. De hecho, serviría que sea una calculadora científica, así empezamos a aprender a usarla. Entonces, acá está la calculadora, acá está la medida que teníamos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces, originalmente eran 30 grados, tenemos 30 sobre 180. Eso es lo que vamos a poner en la calculadora. Recuerden que con este botón es que yo puedo poner la fracción para poder escribir. Entonces presiono fracción y para poder moverme en la calculadora utilizo los botones de los lados. Si yo quiero moverme hacia arriba o hacia abajo o si quiero moverme hacia los lados. En este caso vamos a escribir 30 en la parte del numerador. Usamos el botoncito para movernos para abajo y ponemos 180. Le damos igual y la calculadora me lo va a dar en fracción. Si no me lo da en fracción, sino que me lo da en decimal, presionen este botón. Ese botón hace la conversión. Entonces, de hecho, observen que si yo lo presiono, me dan decimales, pero yo lo necesito en fracción. Entonces, una vez que ya lo tengo así, lo que vamos a hacer es colocar la respuesta. En este caso, vemos que la respuesta en la calculadora es 1/6 y le vamos a agregar las unidades. Bueno, le vamos a agregar este símbolo que ya ustedes conocen de los números irracionales que lo vimos al inicio de clases. Entonces le vamos a colocar el símbolo pi y le vamos a colocar la palabra RAD. Entonces, todas las respuestas tienen que venir de esta manera. Los grados que me estén dando los pongo como fracción sobre 180, obtengo una fracción, voy a hacer una división entre 180, obtengo una fracción y le voy a agregar pi radianes. Eso sería para pasar de medidas angulares de grados a radianes. Y para pasar de radianes a grados, lo que vamos a hacer es que tomamos la fracción que nos están dando en este caso, vamos a quitar el pi, por decirlo así, y lo que vamos a hacer es multiplicar, aquí, símbolo de multiplicar, por 180. Entonces, venimos a la calculadora, ponemos la fracción, ponemos
5 sobre 36 multiplicado por 180, le damos igual y dice que es 25. Entonces la respuesta en este caso va a ser 25 y le ponemos el símbolo de grados. Y eso es lo que tendrían que hacer en las demás. Entonces, la que me están dando originalmente no voy a poner ni radianes ni le voy a poner el pi. Lo que voy a hacer es que tomo los números de la fracción, los multiplico por 180 y el resultado que me da le agrego grados. Ahora vamos a pasar a este otro tema sobre trigonometría. En esta página, la página 6, si no me equivoco, en la página 6 viene un poco sobre la historia de la trigonometría, para que la lean. Y vienen, bueno, las funciones trigonométricas, eso se ve más adelante, posiblemente hasta el sexto tal vez, o incluso a veces no se ve en el colegio, pero sí les va a ser de utilidad para otras aplicaciones. Y vamos a ver una pincelada de lo que son las razones trigonométricas. Vamos a definir las razones trigonométricas de acuerdo a una razón entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es este, que posee un ángulo recto y los lados tienen nombres particulares. Los lados que forman el ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo recto, se llaman catetos, y el lado más largo, que es el opuesto al ángulo de 90, se llama hipotenusa. Entonces, igual, en esta página viene la explicación sobre las razones trigonométricas, en la página 7 de la guía, y acá está un breve resumen. Vamos a ver que dependiendo del ángulo le vamos a dar un nombre a los catetos. La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, esa no va a cambiar. Esta es la hipotenusa, se va a quedar hipotenusa. Los otros dos lados, ya dijimos, se llaman catetos. Pero dependiendo del ángulo al que yo me refiera, le voy a decir cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces, este ejemplo que está acá, vemos aquí, lo estoy pintando en azul, este va a ser el ángulo de referencia, el ángulo A. Entonces, el cateto que está frente al ángulo A, acá en dirección al ángulo A, ese cateto se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que está formando el ángulo como tal, junto con la hipotenusa, se llama cateto adyacente. Estas son las razones trigonométricas, se llaman seno, coseno y tangente y se abrevian de esta manera. A está haciendo referencia al ángulo del que estoy hablando, entonces seno de A va a estar formado por el valor que tengamos del cateto opuesto dividido entre el valor de la hipotenusa. Coseno está formado por el valor del cateto adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa. Y tangente está formado por el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a ver a qué se refiere esto con un ejemplo. También por ahí en clase sobre todo vimos una palabrilla muy vacilona que me habían enseñado por ahí para recordar las razones trigonométricas. La palabra es esta. La palabra es so con una H intercalada, K con una H intercalada y, ahí se me fue el palito de la T, SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Bueno, esa palabrilla ahí medio vacilona, no sé si les parece vacilona, tal vez no. Dice que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso no tienen que olvidarse de la H. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Por qué? Porque usualmente las razones trigonométricas yo tengo que aprendérmelas de memoria.
no es necesariamente que me las van a dar. Ahora, como estamos trabajando que ustedes pueden utilizar todos los materiales que tengan a mano, sí van a poder ver, digamos, que las razones trigonométricas, pero si hiciéramos un examen, tienen que sabérselas. Entonces vamos a dejar esa palabrilla por ahí porque tal vez la vamos a utilizar. Y ahora vamos a ver este ejemplo. En este caso, el que ya está resuelto, está haciendo referencia, bueno, al ángulo B, que está aquí pintado en rojo. Entonces, en este caso, vamos a tener que el lado que está al frente del ángulo, el número 12, hace referencia al cateto opuesto. Y el lado que está formando el ángulo es el que va a ser el cateto adyacente. Y por supuesto, el lado más largo, también sobre el que está el ángulo, esa va a ser la hipotenusa. La hipotenusa no va a cambiar, siempre va a ser hipotenusa. Ahora, no tenemos el valor de la hipotenusa, pero nosotros tenemos una técnica para encontrarlo. Recuerden que habíamos visto una fórmula. Cuando me faltaba la hipotenusa, yo podía utilizar el teorema de Pitágoras y despejar los valores si tengo el valor de los catetos. Entonces, voy a buscar X, voy a decir que usando la fórmula directamente es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Esto es ya despejando la fórmula de Pitágoras. Entonces ya sabemos que un cateto es 12, entonces ponemos 12 a la 2 más, y el otro cateto es 5, entonces ponemos 5 a la 2, todo adentro de la raíz. Entonces igual, venimos a la calculadora, vamos a ponerla por acá, vamos a borrar esto, ponemos el símbolo de raíz, recuerden que ese está por acá. Entonces ponemos raíz cuadrada, ponemos 12, el elevado a la 2 está en este botón de la calculadora. Entonces lo presionamos, 12 a la 2 más 5 a la 2. Le damos igual y dice que es 13. Entonces el valor de la hipotenusa en este caso ya sabemos que va a ser 13. Entonces voy a borrar X porque ya lo encontré. Y le ponemos el valor de la hipotenusa como 13. Ahora, vamos a colocar las razones trigonométricas. Dijimos que seno es cateto, acá está seno, es cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? Acá lo vemos, es 12. Entonces voy a colocar el 12 como numerador en una fracción. Sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La que acabamos de encontrar, que es 13. Vamos a colocar 12 sobre 13, ¿verdad? Esto es, recuerden, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es seno. ¿Quién es coseno? Coseno es, acá está en la palabrita, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? El 5. Entonces colocamos 5 y la hipotenusa ya dijimos que era 13, 5 sobre 13. Noten que en este caso no tienen que resolver nada, a excepción de que usamos el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. En realidad, para las razones trigonométricas, en este caso, es simplemente colocar los valores, o sea, saber reconocer quiénes son los catetos, quién es la hipotenusa. Entonces, veamos tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto dijimos que es el 12 y el adyacente dijimos que es el 5. Entonces venimos acá donde dice tangente de B y nada más ponemos 12 sobre 5. Esto es, el 12 es el cateto opuesto, repito, y el 5 es el cateto adyacente. ¿Okay? Ahora, esto es en el caso en que yo tengo para el ángulo, en este caso para el ángulo de B. ¿Qué pasa? Voy a borrar esto. ¿Qué pasa si más bien a mí el que me interesa es el ángulo A? Entonces vamos a ver si puedo hacer algo que quiero hacer acá. No creo que se me va a borrar todo. Ok, vamos a ver.
A ver si lo logro hacer así. Acá. Bueno, se me corrió un poquito. Hacer la imagen aquí. Ajá. Ok. Ven que es exactamente la misma imagen. Ok. Es exactamente la misma imagen. Pero ahora me está hablando del ángulo A, no del ángulo B. Entonces vamos a ver una cosita. ¿Qué pasa con el ángulo B? Con el ángulo B, yo voy a tener, no puedo correr. Yo voy a tener, bueno, la hipotenusa no va a cambiar. La hipotenusa sigue siendo la misma, es esta línea que está acá. Pero ahora, con el ángulo A, que lo voy a pintar en color azul, este es el ángulo A, este que está aquí, este es A, ¿verdad? Así que me están preguntando ahorita. Para el ángulo A, vamos a decir que el cateto opuesto es este que está al frente, el 5. Entonces, el 5 va a ser el cateto opuesto. ¿Okay? Y en este caso, entonces, el 12 va a ser ahora el cateto adyacente. Entonces, cuando me pidan las razones trigonométricas, en este caso, si me están pidiendo, aquí lo corrí, no me quedó tan bien. Si me están pidiendo, en este caso, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Igual, estas razones no cambian. Seno de A es opuesto sobre hipotenusa. Pero ahora, ¿quién es el opuesto? El opuesto va a ser el 5. Entonces yo voy a escribir 5 sobre, y la hipotenusa es la que no cambia. La hipotenusa que es 13. Si me piden coseno, coseno es el adyacente. Pero para A, el adyacente es el 12. Entonces voy a escribir 12, que es el adyacente, sobre hipotenusa, que dijimos que sigue siendo 13. Esa no cambia. Y tangente es opuesto sobre adyacente. El opuesto para A es 5 y el adyacente para A es 12. Entonces esto se completa como 5 sobre 12. ¿Okay? Entonces, en un mismo triángulo rectángulo, voy a borrar esto, yo voy a tener las dos razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Ahora, el tema que nos falta es sobre ángulos de elevación y ángulos de depresión. Entonces, vean lo siguiente. Bueno, ahí viene una explicación y viene un dibujito que me gusta un poquito más sobre la imagen. Tenemos que somos esta personita y tenemos una línea de visión de forma horizontal, ¿verdad? Si yo estoy viendo totalmente horizontal sobre el suelo donde yo estoy de pie, no sé si me siguen más o menos la idea, pero imagínense esto. Si yo más bien ahora veo un objeto hacia arriba, digamos la punta de una torre, la copa de un árbol, si yo estoy aquí abajo y veo un objeto hacia arriba, la línea visual y la línea horizontal van a formar un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de elevación. Pero más bien si yo estoy subida en un árbol o estoy subida en una torre o estoy en un avión o no sé, lo que se quieran imaginar arriba, sobre la línea horizontal, si yo veo algo hacia abajo, entonces la línea visual va a hacer que se forme un ángulo. Pero como estamos viendo hacia abajo, se va a llamar ángulo de depresión. Ahora vamos a ver un ejemplo que yo les puse en la guía para completar algo. Entonces vamos a imaginarnos esta situación. Tenemos una mujer que está viendo un gato que, no sé, digamos que está subido en un estante. Entonces, dice que traza el plano horizontal de la línea de visión tanto de la mujer como del gato. Si aquí está la mujer viendo el gato hacia arriba, cuando yo trazo una línea de visión horizontalmente de lo que está viendo la mujer hacia arriba, tenemos que se forma un ángulo de elevación con lo que está viendo el gato.
ese está formado por el número 2. Ahora, si más bien yo estoy hablando de la línea de visión del gato, ¿verdad? La línea horizontal va a ser esta y el gato está viendo a la mujer que está ahí abajo, no sé, regañándolo. Este ángulo que se forma, viendo hacia abajo, es el ángulo de depresión del gato. Entonces está formado por el número 3. Y eso sería para completar esa parte de la guía. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para resolver problemas con ángulos de elevación y depresión. Vamos a ver, bueno, en la guía viene un problema resuelto. Viene, por ejemplo, la medida del ángulo de depresión. Desde lo alto de una torre de 34 metros de altura hasta un punto K en el suelo es de 80 grados. Y piden que calculemos la distancia aproximada del punto K a la base de la torre. Entonces, aquí está la torre. Vamos a hacer esto primero más grande para que observemos mejor el dibujo. ¿Okay? Igual si ustedes tienen la guía lo pueden observar mejor. Acá está la torre. Dice que hay un ángulo de depresión de 80 grados. Recuerden que el ángulo de depresión se va a formar, voy a ponerlo por acá, se va a formar con la línea horizontal de visión y esta línea de visión, ¿verdad? Es este ángulo el que se forma, este es el ángulo de depresión que mide 80. Pero noten una cosa, siempre con la línea horizontal y con el punto de referencia aquí se forma un ángulo de 90 grados. Siempre ese es un ángulo de 90 grados, es como una escuadra. Entonces, si yo sé que mi ángulo de depresión, porque ya me lo dijeron, es de 80 grados, el ángulo que queda aquí adentro encerrado es de 10 grados, porque 80 más 10 es 90, este ángulo es 10. ¿De qué me sirve ese ángulo que mide 10? Porque resulta que con la altura de la torre y con la línea de visión y la distancia del punto K, que me quedó bien torcido, se forma un triángulo rectángulo. Bueno, usen su imaginación para ver ese triángulo rectángulo que me quedó bastante feo. Pero esa es la idea. Ese es un triángulo rectángulo. Voy a borrar esto para que tal vez no se les confunda tanto. Vean el triángulo rectángulo que tienen ustedes originalmente. Pueden marcarlo con un color y con una regla para que les quede más bonito. No me va a quedar la línea muy recta, la verdad. Pero bueno, aquí está el triángulo rectángulo. ¿Y cómo se llaman los lados? Bueno, pues resulta que la altura de la torre es un cateto, el punto donde está la torre hacia el punto K es otro cateto y la línea de visión forma la hipotenusa. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Acá está el ángulo de 90 grados también. Ahora, me están pidiendo que encuentre la distancia entre el pie de la torre y el punto K, o sea que encuentre esta distancia que le pusimos X. Encontré que este ángulo es 10 grados, por lo que les dije antes. El ángulo de depresión es 80 y junto con el 10 forman 90. Entonces el ángulo que yo necesito en este momento es este, el ángulo de 10 grados. Ese es el que me va a interesar ahorita para poder resolver el problema, este ángulo que está acá. ¿Okay? Entonces ya tenemos que tengo que encontrar este cateto y me están dando la medida del otro cateto, que es esta, la altura de la torre, me dice que es 34 metros. Entonces vamos a utilizar esos datos. ¿Cómo? Bueno, con el ángulo de 10 grados, voy a volverlo a marcar, es que me queda muy pequeño. Con el ángulo de 10 grados tenemos que el cateto que está al frente, donde está la X, es el cateto opuesto. Y la altura de la torre es el cateto adyacente. ¿De acuerdo?
y la hipotenusa es la hipotenusa, no hay quite. Pero la hipotenusa no me interesa porque solamente me están pidiendo un cateto y me están dando el resultado de un cateto. Yo necesito solamente dos medidas para poder aplicar una razón trigonométrica. Entonces, vamos a colocar la razón trigonométrica que nos sirve. ¿Cuál nos sirve? ¿Cómo saber cuál nos sirve? Veamos qué tenemos. Tenemos cateto opuesto y tenemos cateto adyacente. Revisen en las hojas cuál es la única razón trigonométrica que va a relacionar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Seno no es. ¿Por qué? Porque esa relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero la hipotenusa no me interesa. Coseno tampoco, porque esa relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y acabamos de decir que la hipotenusa no nos interesa. Entonces, tangente. La que vamos a utilizar es tangente. Vamos entonces a usar la razón trigonométrica tan. ¿De quién? Anteriormente habíamos usado una letra para poner el ángulo, pero aquí ya yo no voy a usar una letra porque ya yo tengo un número que representa ese ángulo, que en este caso es 10 grados. Entonces puedo escribir tan de 10, ese es mi ángulo, el que yo necesito. Entonces tan de 10 es igual a cateto opuesto. Dijimos que el cateto opuesto es X, es el que estoy buscando. Entonces vamos a poner X, porque no sabemos quién es el que estamos buscando. Y vamos a poner el valor del cateto adyacente, que ese sí lo tenemos, es la altura de la torre, es 34. Entonces, así colocamos la razón trigonométrica. Ahora, en este caso, vamos a tener esta pequeña ecuación. Una ecuación es una igualdad donde yo tengo una incógnita, o sea, estoy buscando el valor de una variable, estoy buscando cuánto mide esta X, cuánto mide ese cateto. Entonces, para saber cuánto mide, ¿qué operación está haciendo este 34 con la X? ¿Qué significa esto? Piensen un momento. La operación del 34 es dividir, está dividiendo a la X. Entonces yo voy a pasar ese 34 para dejar la X solita, eso es despejar, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces para despejar yo voy a poner 34 y lo multiplico por el valor de tan de 10. Resulta que las razones trigonométricas, cuando yo las pongo en la calculadora, tienen un valor. Ya ellas tienen un valor como tal. Entonces, si yo la pongo, puedo resolver y encontrar quién es X. Entonces, vamos a ver cómo se ponen. Venimos a la calculadora. Vamos a poner por acá. Vamos a borrar esto. Y observen los botoncitos que están aquí, en esta fila. Tenemos seno, coseno y tangente. El que me interesa es tangente. Entonces, vamos a poner primero 34, lo voy a multiplicar por tangente de 10. Cierro paréntesis, le doy igual y dice que es 5.99. Vamos a utilizar dos decimales. Nosotros vamos a utilizar dos decimales. Entonces, pues ponemos que X es aproximadamente 5,99. Esa va a ser más o menos, ¿verdad?, la distancia que hay entre la base de la torre y el punto X, el punto K, perdón. Así se usa una razón trigonométrica. Vamos a resolver otro de los ejemplos que vienen en la guía. Viene este ejemplo, pero lo voy a poner abajo porque creo que no viene el dibujo. Ajá, ustedes en la guía sí lo tienen en la misma página. Dice, un biólogo sale a tomar datos sobre la medida de las copas de los árboles en Cabo Blanco. El primer árbol al que quiere tomar el dato
se encuentra a una distancia de 10 metros desde donde la persona se encuentra. O sea, vamos a ir colocando de una vez los valores. Ya tenemos el dibujo, pero vamos a ir colocando los valores. Ustedes ven que, bueno, aquí está el árbol, aquí está la persona que está observando el árbol. Dice que el árbol se encuentra a una distancia, la copa del árbol se encuentra a una distancia de la persona, es eso que estoy marcando en rojo, de 10 metros. Pueden ir ustedes completando eso en la guía. Entonces 10 metros. Vamos a poner aquí las unidades. Dice que utilizando un teodolito, esto es un aparatito que sirve para medir ángulos, estima que el ángulo de elevación corresponde con 54 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, resulta que con esta distancia que hay entre la copa y la persona y esta línea de visión que está hacia la pura puntita del árbol, se forma este ángulo que está marcado con la letra A. Y resulta que dice que ese ángulo mide 54 grados. O sea, tengo un valor para ese ángulo. Ese. Y me están preguntando que a cuánto corresponde la medida de la copa del árbol. La medida de la copa del árbol es esta que está acá, también representada con la letra A, pero minúscula. Entonces, le voy a poner X, para no perder la costumbre. Se llama X. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta que con respecto a este ángulo 54, este señor que está aquí al frente, este cateto, se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el 10, este valor de 10, se va a llamar cateto adyacente, ¿verdad? En realidad tenemos el mismo que el anterior, cateto adyacente. Ahora, ya habíamos dicho, ¿cuál es la relación? Vean que la hipotenusa no me interesa. ¿Por qué? Porque no me la están preguntando, no me están dando ningún valor. No, en este caso la vamos a ignorar. Ahora, para resolver este problema, lo que vamos a hacer, entonces, es utilizar la razón trigonométrica que me funciona, que es la misma que la anterior, de casualidad, porque también relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente, tangente. ¿Pero tangente de quién? Tangente de 54. Entonces, acá está, tangente de 54 igual a cateto opuesto, que es X, sobre cateto adyacente, que es 10. Igual que el anterior, vamos a tener que este 10 está dividiendo a la X, lo pasamos para acá a multiplicar. Entonces, en la calculadora vamos a poner 10 por tangente de 54. Y ya vamos a ver cuánto nos da eso. Tal vez ustedes sí lo pueden hacer un poquito más rápido. Entonces, tangente de 54, esto nos va a dar el valor de X. Vamos a ver, aquí pongo la calculadora. Vamos a correrla para acá, que no hay tantas rayas. Y multiplicamos 10 por tangente de 54, cierro paréntesis, le doy igual. Y dice que da esos decimales, pero vamos a usar solamente 2. Entonces la respuesta para este problema sería que la medida de la copa del árbol es aproximadamente 13,76. ¿De acuerdo? Eso sería para este caso. Y bueno, voy a borrar esto. Voy a hacer uno más porque vean que en ambos casos me quedó que la X estaba arriba cuando yo colocaba la razón trigonométrica y la razón que usaba era tangente, pero vamos a resolver este segundo problema de la práctica que en realidad ustedes están realizando. Este problema voy a analizarlo
dice que un turista observa la parte más alta de un edificio de 15 metros de altura. O sea, el edificio total tiene 15 metros de altura. Vamos a marcarlo por acá. Dice que todo el edificio, todo, desde el suelo hasta arriba, tiene 15 metros de altura. Ya vamos a ver qué pasa con esos números. Entonces, el turista observa ese edificio con un ángulo de elevación de 24 grados. Vean aquí donde está el turista, aquí abajito. Este es el ángulo de elevación de 24 grados. Entonces vamos a marcar el ángulo aquí en rojo. Este es. Dice que si realiza la observación con unos binoculares que sostiene a 1,75 m del suelo, o sea, esa es la altura del turista, calcule la distancia aproximada entre el turista y la parte más alta del edificio. Entonces yo quiero saber cuál es la distancia a la que se encuentra el turista. Voy a ponerlo con otro color, con negro. Quiero saber cuál es esta distancia. Aquí. Ay, perdón, esa no. Estaba marcando la que no era. Esta línea abajo no, que aquí vamos a cambiar. Es la distancia del turista, aquí en el suelo, estoy marcando en negro, hasta la parte más alta del edificio, hasta aquí. Esta distancia es la que quiero saber, que ya está ahí marcada con la letra X. ¿Ok? Quiero conocer esa X. ¿Qué pasa con esos numerillos que están aquí a la par? 13,25 y 1,75. La altura total del edificio es 15, pero la altura de la persona es 1,75 m, es esta. Entonces, para poder utilizar realmente el triángulo que se está formando, vean que la línea de visión de la persona está sobre el suelo. La línea horizontal está sobre el suelo, que es la que forma el ángulo de elevación. Entonces yo tengo que, a esos 15 metros que mide el edificio en total, le tengo que restar 1,75 m para poder usar simplemente el triángulo, ¿verdad? Para poder usar este cateto que mide 13,25. Este cateto, vean que en realidad no me interesa porque no me lo están preguntando. Y la hipotenusa, que en este caso es la que me interesa, porque es la que me están preguntando en el problema. Entonces, dicho esto, vuelvo a repetir qué es lo que necesito, ¿verdad? Este 24 es el ángulo de elevación. La medida que está aquí al frente, que la tenemos, va a ser el cateto opuesto. Y la X, que es lo que me están preguntando, va a ser la hipotenusa. Entonces vean acá, sería, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa? ¿Cuál es esa relación trigonométrica? ¿Ya la encontraron? ¿Ya se fijaron? ¿Ya se la saben? Va a ser seno. ¿Sen de quién? Del ángulo. Ya tenemos el valor del ángulo, entonces sen de 24. Sen de 24 es igual a cateto opuesto, que ya sabemos que es 13,25 sobre el valor de la hipotenusa, pero el valor de la hipotenusa va a ser X porque es el que queremos encontrar. Vean que en este caso es diferente al anterior, a los dos anteriores. En los dos anteriores vimos que la X estaba arriba, lo que queríamos encontrar, y el número estaba abajo. El número estaba dividiendo a la X y nada más pasaba aquí a multiplicar. Pero en este caso la X es la que está dividiendo al número. Entonces la X es la que debe pasar a multiplicar aquí, a este lado. La X pasa a multiplicar. Pero si la X pasa a multiplicar, como yo quiero dejarla solita, voy a pasar seno de 24 a dividir. Entonces es como si yo los cambiara de lugar. Vean cómo queda. Cuando yo paso la X para la izquierda, me va a quedar ahí multiplicándose con sen de 24. Pero ese sen de 24
tiene que pasarse al otro lado para dejar la X sola. El 13,25 se queda en el mismo campo donde está, ahí, en el lado derecho. Pero el sen se viene aquí para abajo a dividirlo. Entonces, esto es lo que ustedes deberían de poner en la calculadora. 13,25 sobre seno de 54. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la calculadora por acá. Voy a usar fracción 13,25 y abajo usamos seno de 54. Le doy igual y dice entonces que el valor que yo ando buscando, el valor de X, es aproximadamente 16,37. Usamos dos decimales, 16,37. Que entonces esa sería la medida que hay, la distancia entre el turista y la parte más alta del edificio. El turista aquí abajo y la parte más alta del edificio, o sea, la hipotenusa en este caso. Okay. Voy a borrar esto y a ustedes les quedaría hacer el problema del piloto del avión.